que Dios perdone las faltas de su humilde servidor, Mohammed ibn Ali ibn Arabi Attay al-Andalusí. Todas las oraciones y alabanzas pertenecen a Dios, que ha elevado a la humanidad desde su limitada existencia y conocimiento a la comprensión de la verdad. Primero, Dios creó al hombre como un átomo en la forma de una preciosa joya, a la que miró con amor y compasión. Cuando sus ojos contemplaron la joya, ésta se fundió hasta convertirse en agua, y cada una de las gotas de este agua estallaron con divino conocimiento. Luego, él virtió el agua sobre las raíces de un árbol nuevo, hecho de divina armonía, y le dio la vida del conocimiento y la belleza. Él llamó a ese árbol ser humano. Concedió al ser humano las facultades de ver y de sentir. Lo convirtió en la más sabia de las criaturas, enseñándole todo lo que hay que saber en la creación. Lo hizo poderoso y soberano, rey sobre todas las cosas. Entonces le concedió la mente. Dios guardó los secretos del hombre dentro de sus secretos y escondió su origen y naturaleza entre sus hermosos nombres, el benévolo y el poderoso. Después, presentó al ser humano al resto de su creación. Cuando lo vieron, sintieron la presencia de la divina sabiduría, a pesar de que Dios la había escondido en la infinita anchura y profundidad de su creación. Toda la creación reverenció al ser humano y éste se sintió orgulloso del poder que Dios había depositado en él. Luego, Dios manifestó en el ser humano su propio poder. El hombre trató de escapar de su Creador por temor a su fuego, a su imponente e inspiradora grandeza y a su ira. Pero Dios lo tomó suavemente, sin que nada sintiera, sumergiéndolo una y otra vez en las aguas del océano azul profundo de la esperanza. Así, el poder divino revivió de nuevo en el hombre y encontró en él su lugar correcto. Dios le mostró al hombre su posición en el universo y trazó su vida sobre la tierra. Lo dejó en libertad, sin atarlo a lugar o tiempo alguno, y lo cubrió con el velo de la protección de una vida eterna. De esta forma, Dios situó al hombre incluso por encima de sus ángeles, e hizo postrarse a estos ante el ser humano, en señal de lealtad. Así es como Dios le enseñó al ser humano sus nombres. Dios hizo al ser humano su representante en el universo, y le aseguró su éxito y predominio sobre todo y todas las cosas. Le dio la razón como su primer ministro, para ayudarlo a gobernar su reino. Le dio el secreto de la palabra, haciéndolo capaz de hablar, incluso si una brasa caliente de carbón le tocase la lengua. Puso un bastón en sus manos, un báculo que devora las serpientes de los hechiceros y con el que Dios desbarató los trucos de todos los mentirosos y todos los ilusionistas. Le entregó al ser humano la vara de medir, como una advertencia para diferenciar lo grande de lo pequeño, y el hombre aprendió a temerle a su Creador. Luego, Dios tomó los beneficios de toda su creación y los dividió entre la humanidad tal y como él consideró apropiado. Puso signos en la parte de atrás de cada una de sus bendiciones, que se encuentran destinadas y llegan a todos. El corazón conoce estos signos, pero la mente no. Más tarde, el ser humano fue enviado a su hogar en el medio del desierto sin una gota de agua, y se le enseñó a buscar los secretos debajo de la tierra. Entonces, el ser humano enseñó a otros y convirtió el desierto en un jardín. Dios le enseñó al hombre a obrar,
aun cuando el hombre era incapaz de obrar. Dios hizo por el ser humano lo que el ser humano pensaba que hacía por sí mismo. Dios le dio al ser humano todo lo que tiene, pero tan solo como un puente sobre el que cruzar. Bendita sea aquella persona que atraviesa este puente sana y salva. Dios sabe cómo mantener su creación limpia, o mancharla con lo que Él pone en ella según su deseo. Todo está calculado. Este mundo es un campo de prueba tanto para la persona creyente como para quien no tiene fe. Dios ha creado su reino en el ser humano como un púlpito desde el que Él, exaltado sea, puede ser recordado en este universo. Ha plantado el divino conocimiento en el hombre y lo ha velado, prohibiéndole divulgar su conocimiento como propio. Le dice al hombre que mire al firmamento para ver sus signos. En tantos cielos repletos de estrellas, todos nadando en el infinito océano del espacio y de acuerdo a sus órdenes. Cuando todo ello, en realidad, también se encuentra ya en el interior del hombre. Toda su creación fluye como un arroyo entre sus dos pies, en rápidas corrientes de temor y esperanza. Ese eterno calígrafo, en su infinita sabiduría, escribió debajo de su pie derecho: quien quiera que haga un átomo de bien, lo verá. Y bajo su pie izquierdo, quien quiera que haga un átomo de mal, lo verá. Quien tenga sabiduría y cuyo ojo del corazón está abierto, sabe que su única opción es obedecerle, darle gracias por lo que ha recibido, no importa si poco o mucho, y buscar los tesoros de verdad que Dios ha escondido en él. Debe contemplar su vida y su muerte, manteniéndose consciente y preparado, pues morirá de la manera en que vivió, y será vuelto a la vida de la manera en que murió. La vida nos será arrebatada en una hora inesperada, de una manera inesperada, y nos será devuelta en el día del juicio. En una noche sin luna, la oscuridad esconde todo lo visible. Pero cuando la luna brilla de nuevo, todo se vuelve a ver. Este es un recordatorio del sueño desatento que impide al ojo interior del ser humano contemplar la realidad. Sin embargo, si Dios quisiera, Él podría derramar su luz sobre la oscuridad, incluso sobre la nada, como cuando la Tierra se halla enfrente de la Luna y la Luna enfrente del Sol. Con el bastón que Dios le había dado, Moisés golpeó la roca para probar su secreto y así hizo brotar agua de la piedra. Un frágil pedazo de madera rompió la dura roca, alumbrando un manantial. ¿Quién detrás del velo de los secretos fue el que golpeó la piedra realmente? Todo un tesoro de secretos habita en el centro puro del ser humano. ¿Y qué otra cosa, excepto el descuido y la falta de atención, impide al ser humano estar agradecido a Dios por los tesoros que ha puesto en su esencia? ¿Quién sino el que no tiene Dios mataría al hombre al negar su esencia? Que la desgracia caiga sobre la persona hipócrita, que se empequeñece a sí misma pretendiendo ser una asceta. En verdad, su bajeza reside en su fingir. ¿Por qué tiene que humillar su existencia misma? Si solo percibiera su propia existencia, incluso en carácter de hipócrita, en vez de negarla, este darse cuenta de su realidad podría equilibrar su mala intención y podría salvar a esta persona del castigo del más allá. El divino secreto puesto dentro de ti será una realidad únicamente si lo conoces, si lo buscas y si te conviertes en él. Recuerda siempre que tu Señor te ha creado solo para inclinarte ante la verdad, todos los días y todas las noches de tu vida. Este pequeño libro
contiene un vasto conocimiento de gran beneficio para todas las personas. Ha sido recogido de los jardines del Edén y de la divina providencia. Está hecho para servir de guía a los creyentes. No hay conjeturas ni dudas dentro de él. Aun cuando algunos le encuentren faltas, coincidirán en que son faltas pequeñas, delicadas y hermosas. Llamo a este libro el divino gobierno del reino humano. Esta obra está dividida en 21 capítulos. Cada sección contiene instrucciones para alcanzar la unidad, es decir, el regalo del Señor a toda la humanidad. Muestra cómo mantener el orden dentro del orden divino mientras nos mejoramos a nosotros mismos, cómo guiar nuestras vidas de la manera correcta, cómo proteger su reino, que es el ser humano, del peligro del olvido, y muestra cómo gobernarlo de la manera en que debe ser gobernado, por medio del alma que nuestro Creador ha puesto en el ser humano como su representante. Este libro es una fuente tal que personas de todo talante y condición podrán saciar su sed en ella. Para quienes son capaces de ver detrás de lo evidente, hay signos que, de seguirlos, les guiarán al origen. Para quienes solo ven la superficie, contiene cosas tan claras como ha sido posible. En este libro se ofrece la esencia del sendero místico. Es un camino para todas las personas que desean alcanzar el umbral de la divina benevolencia. Quien quiera que pise este sendero, caminará en la compañía del dueño de este mundo y de su séquito de amigos, ayudantes y servidores. Todos se dirigen a la misma meta, tienen alegría en sus corazones, comparten lo que les ha sido dado y están satisfechos con su decreto. Al transitar su camino, se darán cuenta de la razón de su existencia, así como de su relación con el resto de la creación y su superioridad sobre ella. Encontrarán que todo en este vasto universo está dentro del ser humano. Toda esta evidente multiplicidad, purificada, concentrada y unificada, se haya puesto dentro del ser humano sin que una sola cosa quede fuera. El universo entero, en toda su perfección, se manifiesta en el género humano. Estamos situados en el estado conectivo de nuestra existencia corpórea, entre los divinos atributos del poder y la gracia. Se nos concede generosidad, que podemos entregar libremente, así como poder para regir sobre todos y todo lo demás. Los sabios que ven la prueba de este fenómeno saben que es cierto, y por ello afirman que no hay nada en la creación más perfecto que el ser humano, cuya pureza y sabiduría son protegidas por nuestro Creador misericordioso y compasivo. Que Dios te mantenga cercano y obediente a Él. Has de saber que Dios, alabado y exaltado sea, ha originado las criaturas en pares, de manera que Él pudiera ser distinguido de todo lo demás, y su nombre y su existencia fuese la única. Así se sabe quién es el Señor y quiénes son los siervos. Y el Señor le enseñó al hombre la verdad de sí mismo y aquello que le ha confiado. En el libro sagrado de Dios está escrito de la siguiente manera: y Él es quien desplegó la tierra y puso en ella firmes montañas y ríos, e hizo todos los frutos en pares, 2 de cada especie. Él hace que la noche cubra el día. Ciertamente en esto hay signos para aquellos que reflexionan. El género humano es como los frutos que Dios creó en pares. Así como Él alimenta al árbol frutal, nos nutre a nosotros. Y nos hace útiles para que alimentemos a otras criaturas, como el árbol.
El árbol envejece y muere, y luego renace de su propia semilla. Este es también nuestro camino. Y como el árbol debe ser cuidado, así nosotros. Y como los frutos deben ser recolectados, así los nuestros. De otra forma, nuestra existencia no tendría sentido. La divina sabiduría que el ser humano ha recibido en abundancia guía a la humanidad por el camino destinado para ella. En eso somos superiores al resto de la creación, pues hemos sido bendecidos con la belleza, la sabiduría y los secretos de Dios. El ser humano es como todo lo que existe. A pesar de lo minúsculos que somos el microcosmos del macrocosmos. Todo el universo está en nosotros y encontramos pruebas en las palabras de Dios el Altísimo. En la tierra hay signos para aquellos de fe segura, así como en vosotros. ¿Es que no veréis? Les mostraremos nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos, hasta que sepan qué es la verdad. No hemos creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos en vano. ¿Pensaste entonces que te habíamos creado sin ningún propósito? Su mandato desciende entre los dos, para que sepas que Dios es todopoderoso y que el conocimiento de Dios abarca todas las cosas. Entre los dos significa aquí entre el Señor y sus leales servidores. Él es el que enseña al hombre aquello que no sabe y lo provee de lo que necesita. Para las personas atentas y cuidadosas, hay muchas cosas en el gran universo, pero todas están interrelacionadas. Y uno puede encontrar lo mismo en el microcosmos del ser humano. Por ejemplo, en la relación entre el alma, el representante de Dios y otros encargados de gobernar. El pelo de nuestro cuerpo es similar a los bosques, y los fluidos corporales, algunos dulces, como la saliva, algunos amargos, como las lágrimas, algunos venenosos, como las secreciones nasales, son similares a las aguas de este planeta. De la misma forma en que todo el universo es creado a partir de los elementos primarios de tierra, agua, fuego y éter, así el cuerpo del hombre. El Creador dice: Él es quien te ha creado del polvo. Y más adelante dice: los hemos creado de arcilla, que es una mezcla de tierra y agua. Y también dice: hemos creado al ser humano de barro seco formado, que es una mezcla de tierra, agua y aire. Y por último, he creado al ser humano de arcilla ardiente, indicando el fuego en el hombre. Correspondiendo a los vientos que soplan de las 4 direcciones, el cuerpo humano también tiene 4 poderes: atracción, repulsión, retención y digestión. En este mundo hay tantos animales salvajes como animales domésticos. En nosotros está la ira, la venganza, el deseo de aplastar, de guerrear y de hacer daño. Al mismo tiempo, trabajamos para obtener nuestro sustento, para casarnos, criar niños y demás cuestiones. Dios dice: quienes no tienen fe aspiran a ganarse la vida y divertirse. Comen como animales, sin saber a dónde los llevará el no darse cuenta. El fuego será su perdición. Los ángeles de Dios deambulan en este mundo. El hombre también intenta purificarse con sinceridad, fe, lealtad y adoración.
El universo encierra tanto cosas visibles como invisibles, y así ocurre en el ser humano, que tiene un ser exterior y un ser interior. En este mundo están los cielos y la tierra. El ser humano también asciende y desciende. Si contemplas lo que hay a tu alrededor y buscas a qué corresponde en ti, encontrarás la divina verdad. Verás solo cosas temporales, algunas con una vida más corta, algunas con una vida mucho más larga. Pero si las consideras como símbolos, por medio de tu religión encontrarás aquellas que les corresponden en la eternidad. De esta forma, ligarás los atributos figurativos con sus correspondientes significados metafísicos. Ejemplos de ello aparecen en el Sagrado Corán, que tiene un significado figurativo, comprensible a todos los que hablan árabe. Como dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, el Señor reveló el Corán en el lenguaje que yo hablo. Sin embargo, existen también significados ocultos. Por ejemplo, leemos, mi cabeza se ha incendiado, pero cuyo sentido es, he envejecido, mi pelo se ha vuelto cano. También, como cenizas esparcidas por el viento, pero que en realidad significa que las buenas obras de los que rechazan la verdad son esparcidas como cenizas en un día ventoso. Hay muchos otros ejemplos cuyos significados son diferentes de lo que parecen ser. Hoy en día, como siempre, los sufíes tienen la intención de entender el significado real de las cosas más allá de sus apariencias. Cada vez que tus ojos se posen sobre cualquier entidad existente en este mundo de materia, busca su atributo original, es decir, su significado esencial, que la explicará o la transformará. Cuando encuentres la prueba de su existencia, habrás encontrado su verdadera realidad. Cuando el ojo del corazón reconoce el divino atributo manifestado en una cosa, también reconoce la manifestación equivalente en nuestro interior. Así, esa cosa deja de estar afuera, es decir, separada de nosotros, y pasa a ser conocida como parte integral del ser humano, y le asignamos un nombre entre nuestros propios nombres. Un burro es caracterizado por su terquedad. Un hombre terco es como un burro. Un león es poderoso, el rey de la selva. Un hombre con esos atributos es conocido por ser como un león. Cuando miramos al sol o a la luna llena, podemos asociar estas cualidades con una persona y decir, su mente es brillante y su espíritu es cálido. Como ves, las cualidades contenidas en el carácter humano pueden ser tan bajas como un burro o tan altas como el sol. La ignorancia y el sometimiento al ego degradan a la persona, mientras que el conocimiento y la sabiduría elevan a la persona hacia la perfección. Pero hay eclipses en esta ascensión, que son causados por la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna. Nuestro amor y apego al mundo y a los deseos de la carne hacen que nuestra evolución se interrumpa. Pero así como el mundo viene a la vida por la luz del sol, el ser humano está vivo por la divina luz reflejada desde su alma. Cuando comparamos los atributos de Dios manifestados en el macrocosmos con lo que se manifiesta en nosotros como microcosmos, vemos la enormidad casi infinita de los 18.000 universos frente a la exigua y limitada existencia del ser humano con su breve lapso de vida. Algunas veces puede presentarse una dificultad y podemos perder la esperanza de que este camino nos lleve a la salvación, a la felicidad y a la perfección.
Para eliminar esta duda, es bueno recordar dos condiciones que son nuestro derecho de nacimiento y que describen nuestra responsabilidad como seres humanos. La primera es la promesa que nuestras almas hicieron al Creador en el día que Él creó todas las almas. Entonces Dios nos preguntó, ¿no soy yo vuestro Señor? Y todos respondimos, ciertamente lo eres. Esa es la promesa original de la esencia humana a Dios, y existe en cada uno de nosotros. La otra condición es una gran advertencia con la cual también nacemos. Si somos capaces de elegir lo bueno antes que lo malo, esto cambiará completamente nuestra vida, primero aquí, en esta tierra, y luego en el más allá. Tanto la promesa de nuestras almas como el temor a equivocarnos en distinguir el bien del mal vienen del macrocosmos e incluso de más lejos. Vienen directamente del origen de todas las cosas, incluyendo lo bueno, lo malo y la mismísima justicia divina. Si escuchamos al alma que ha dado su promesa a su Señor y seguimos lo que ella nos ordena a lo largo de nuestras vidas, obedeceremos los mandatos y prohibiciones de Dios. Todo el resto del universo creado sigue su destino sin tener elección. Siguiendo a nuestra alma, somos uno con la divina armonía. Mediante los profetas que Dios ha enviado desde la creación de la humanidad, y especialmente en el último y sello de los anteriores, Hazreti Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, se nos ha dado una voz clara que nos indica la dirección que nuestras almas deben seguir. Y a pesar de que el período de la profecía ha terminado definitivamente, en cada época el mundo tendrá un polo espiritual. Su nombre y su lugar puede que no sea conocido por todos, pero él es el guía de ese tiempo, el divino representante en quien se manifiestan los mandatos de Dios. Todas las decisiones externas e internas, materiales y espirituales en el gobierno de la vida, provienen en último término de él. A algunas personas, Dios las bendice con su amor, compasión y protección, mientras que a otras personas las castiga. Él está tanto en tu interior como en tu exterior. Cuando te encuentres con Él, lo conocerás. Si no lo conoces, entonces es que no está allí. La manera de encontrarlo es el propósito de este libro. El sufismo es el camino que conduce a los más bellos secretos y a la conversión y transformación de tus estados. Solo quienes tienen una gran necesidad, es decir, un gran deseo, buscarán y encontrarán este camino. Para quienes tienen dudas, miedos y negatividad en sus corazones, siempre permanecerá escondido. La negación y el miedo son el resultado de la ignorancia. El terror a lo desconocido es el arma más grande en las manos de nuestro demonio personal. Por consiguiente, este libro aspira a hacer conocido lo desconocido, respondiendo a las preguntas en las mentes y los corazones de todos los buscadores de la manera más simple e inteligible. Esperamos que el lector encuentre el deseo de someterse a la gran voluntad de Dios, pues la sumisión es la llave del secreto que él busca y que le traerá la paz. El fundamento del sufismo es la sumisión, es decir, la afirmación de la voluntad de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con nuestro Maestro, el mensajero de Allah, que nunca dijo una palabra procedente de sí mismo ni por sí mismo, sino que todo lo dijo e hizo por Dios. Es por esto que quienes tuvieron fe en él y lo siguieron estaban apegados a él con la sumisión de un esclavo. Nunca buscaron pruebas o justificaciones
por lo que se les pedía que hiciesen. Pocos le hacían preguntas y su señor los detenía enviándoles el siguiente verso. Oh fieles, no hagáis preguntas sobre materias que si os fuesen reveladas os causarían dolor. Oh buscador, mi compañero en el camino de la verdad, mientras sigas este camino podrás encontrar muchos obstáculos y oposiciones. Los primeros serán tratar de convencerte de que cuestiones a tu guía. ¿Cuál es la prueba de la verdad? ¿Cómo se compara con lo que nosotros sabemos? ¿Cómo sabes eso tú? El santo Junaid al-Baghdadi, que su secreto sea santificado, dijo que si una cosa nueva aparecida ahora se comparara con lo que existía en el pasado, esa cosa nueva desaparecería sin dejar rastro. Por lo tanto, no escuches a un maestro si hay una inconsistencia entre lo que dice y lo que es. Si necesitas una prueba de la validez de lo que se te pide que hagas, búscala en tu propia experiencia y en el resultado de lo que has hecho. Pero para encontrarlo, necesitarás una escalera muy alta y esa escalera está también guardada en tu interior. Cuando la descubras, la verdad será tuya. Sharif al-Ridá, nieto del santo Alí, la puerta del conocimiento, que Dios esté complacido con ambos, solía rezarle llanamente a su Señor. Oh Señor, si no declaro la esencia del conocimiento que tú me has dado y me lo guardo para mí, la gente me dice, nosotros adoramos a estos ídolos. ¿A qué ídolo adoras tú? Pero donde declaro lo que sé, los musulmanes piensan que es legítimo derramar mi sangre y consideran que sus peores pecados son mejores que las perlas del conocimiento que les doy. Cuando se te pregunte acerca de la validez del camino que sigues, pregunta en cambio, ¿cuál es la prueba del dulce sabor de la miel? De esa forma, tendrán que aceptar que la prueba del dulce sabor de la miel se obtiene solo mediante la experiencia de la degustación. Imagina que alguien ha construido una casa lejos de los ojos de este mundo. Cuando la casa está terminada, una persona que conoce el negocio de la construcción viene y la inspecciona. Después le dice a la gente qué es lo que ha visto. ¿Está bien preguntarle a este experto en construcciones, que lo ha explicado todo acerca de una casa que él mismo ha visto, cuál es la prueba de que su descripción es verdadera? ¿Cuál es la prueba de la existencia de tal casa? ¿No es suficiente prueba que aquel cuya profesión es construir haya inspeccionado la casa y la haya descrito en detalle? Aquellas personas que creen y aprecian lo que ha descrito pueden siempre ir y pedir permiso al dueño de la casa para entrar ellas mismas. Los que saben, saben porque siguen las prescripciones del profeta, sallallahu alaihi wasallam. El conocimiento es solo adquirido por gente que ama y teme a Dios. Si ves a una persona que es devota, se mantiene dentro de sus límites y se comporta como si estuviera en la presencia de su Señor, escúchale, estate de acuerdo con esa persona y sométete a ella, incluso si las cosas que dice sobrepasan tu entendimiento. En su libro sagrado, Dios nos indica, Dios elige para su especial misericordia a quien Él desea, y Él concede sabiduría a quien Él desea. Acerca de Hidr, que fue encargado de enseñar la divina justicia a Moisés, que las bendiciones de Dios sean con ellos, el Señor dice, le enseñamos un conocimiento de nuestra propia presencia. Cuando Dios da sus secretos a alguien,
nadie tiene el derecho a cuestionar a esa persona, pues es como cuestionar la voluntad y el acto del dador. La fe es un espejo en el cual, si es sincera y se limpian las manchas y suciedad que lo cubren, se podrá ver claramente. No tiene importancia si te ves hermoso o no. Si alguien viene por detrás de ti y su cara es reflejada en el espejo, sabrás que esa persona está allí, a pesar de que no la has mirado directamente y solo has visto su reflejo. Esta es la manera como uno generalmente ve las cosas. Solo miramos el reflejo de la realidad. Sabemos lógicamente que una cosa reflejada en un espejo debe existir. Pero para ver con nitidez, nuestro espejo del corazón debe ser fiable, estar limpio, sin mancha y sin ninguna suciedad que pudiera distorsionar lo que en el espejo se refleja. ¿Cuál es el proceso de limpieza del espejo del corazón? Es una batalla sin fin contra el propio ego, cuyo propósito es distorsionar la realidad. Cuando el espejo se limpia, el corazón muestra todos esos misterios que estaban escondidos. El corazón puro no miente y no puede hablar de cosas que no ha visto. Es la mente la que escucha hablar al corazón. La persona verdaderamente inteligente es aquella cuya mente se somete a su corazón y está de acuerdo con él. Una acción realizada de acuerdo con las resoluciones de una mente así es una acción lícita. La mente por sí sola resulta insuficiente. En algunas circunstancias pierde las partes del todo, disminuyendo así el todo. A veces hasta se detiene o interpreta mal. En este caso, puede hacer tambalearse las columnas que soportan la ley religiosa o los fundamentos de la unidad, pero ni siquiera será capaz de tocarlas. Lo que los profetas y santos vieron y dicen es aquello que fue revelado en sus corazones y que, por lo tanto, se encuentra más allá del reino de la mente. El sufi es el que sabe esto y acepta lo que ellos dicen. La mente se enfrenta con la oposición y negación de aquellos que la escuchan. Cualquier cosa que se oponga y niegue vuelve a la mente y pertenece a ésta. Pero esta crítica que el sufi sufre a veces, a él no le pertenece. Está libre de ella. Si un sufi se encuentra con alguien que carece de entendimiento, lo protege antes de que esta carencia de entendimiento lo destruya. Sin embargo, puede que no haya tiempo para salvarlo. Cada persona muere de la manera en que vive y es vuelta a la vida en el día del juicio de la manera en que murió. Ten cuidado. Presta atención a lo que aquí se enseña. Vuelve el foco de la conciencia hacia ti mismo y deja que el que es visto se someta. Sálvate de la oscuridad de la negación. Opta por la libertad. Y con esta nueva libertad, combate la tiranía de tu ego. Siéntate en el trono de la razón. Coloca sobre tu cabeza la corona del servicio. No juzgues con preconceptos, sino por medio de la realidad del ahora. La verdad está en el presente. Cuando digas lo que sabes, mira a las personas que te escuchan. Obsérvalas. Les oirás decir lo que tú mismo has dicho. Cuando veas que esto sucede, ya no importa si estás allí o no, porque incluso si estás allí, no lo estás. Este es el momento de detenerte en los límites de tu ser y enseñar lo que has escuchado. Alaba a tu Señor por lo que Él te ha enseñado. El conocimiento no tiene fin. Nunca dejes de aprender. Que Dios el Altísimo os cuente entre los siervos que Él ha escogido para conceder sus secretos, y que podamos decir amén con el poder y la gloria que el generosísimo y todopoderoso Dios exaltado sea nos ha otorgado.
Şeyhimin illeri uzaktır yolları, açılmış